Bueno, el capítulo 3 se trata de lo que es la estadística descriptiva y las medidas numéricas. Estas pueden ser medidas de localización, medidas de variabilidad o medidas de dispersión, medidas de forma de la distribución, el análisis exploratorio de datos, las medidas de asociación entre dos variables y la medida ponderada y ejemplo de datos agrupados. Las medidas numéricas son otra forma de resumir los datos que se tienen de un estudio. Para comenzar con las medidas numéricas, para un conjunto de datos que se utiliza para un conjunto de datos que tengan una sola variable. Si el conjunto de datos consta de más variables, se realiza el mismo proceso para cada una de las variables por separado. Vamos a tratar sobre las medidas de localización, que estas son la media, la mediana, la moda, los percentiles y los cuartiles. La media es la forma más sencilla de las medidas de localización y es también la más importante. La media es el promedio de los datos, es decir, se tienen todos los datos y estos se suman y se dividen para el número de datos, el número de observaciones que se tengan. Y el valor que este arroje es el resultado de la media. La mediana es el valor de la mitad y para conseguirla, para obtener la mediana, se deben ordenar los datos de menor a mayor. Entonces ahí el valor que esté en la mitad es la mediana. En el caso de que el conjunto de datos sea par, no tenemos valor central. Entonces, los dos valores centrales se suman y se dividen para 2 y ese es el valor de la mediana. La moda es el valor, es el dato que se repite con mayor frecuencia en el conjunto de datos. La moda sirve para demostrar los datos que se repiten mayormente. Tenemos los que son los percentiles. Los percentiles aportan información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo, que va de menor a mayor. En el conjunto de datos que no tienen muchos valores repetidos, es decir, que donde no hay moda, el percentil se divide para los datos en dos partes, que serían el 50 y 50%. El percentil es un valor tal que por lo menos P% de las observaciones sean menores o iguales que este valor. Es decir, 100 menos el valor que se tenga del percentil. Por lo tanto, es el 100% de las observaciones sean mayores o iguales al valor. Para calcular el percentil, lo primero que se debe hacer es ordenar los datos en orden ascendente. Y segundo, se debe calcular el índice del percentil. Los cuartiles resultan de la división del conjunto de datos de 4 partes. Es decir, se van a tener 4 percentiles. El percentil 25, el 50, el 75 y el que ya vendría a ser el último, que sería el 100. Con frecuencia es conveniente dividir los datos en 4 partes. Así cada parte contiene una cuarta parte de los datos, el 25% de todas las observaciones. Las medidas de variabilidad o medidas de dispersión se clasifican en 5 partes, que son el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango es el más sencillo de las medidas de variabilidad de calcular. Se basa en las observaciones. Hay que tener el valor mayor y el valor menor. El rango es una medida de variabilidad más fácil de calcular que rara vez se usa como única medida. Por lo general se usa el rango y se aplica otra medida
de variabilidad adicional. La razón es porque el rango se basa en solo 2 observaciones. Por lo tanto, los valores extremos tienen una gran influencia sobre él. Si se tiene un valor muy alto, muy pequeño y otro muy pequeño, entonces va a existir bastante diferencia porque el rango mayor va a influir bastante en lo que es la división para obtener el resultado. El rango intercuartílico es una medida de variabilidad que no se ve afectada por los valores extremos. Aquí no sucede lo que pasa con el rango normal, que los extremos, los valores mayores, afectan el resultado con respecto a los menores. En el rango intercuartílico no sucede eso. Esta medida de variabilidad es la diferencia entre el tercer cuartil y el primero. Es decir, este es el que se encuentra en la mitad, en el 50% del conjunto de los datos. La varianza se utiliza todos los datos. Para calcular la varianza se utiliza todo el conjunto de datos que se tenga disponible. La diferencia es la diferencia entre la observación y la media. A la diferencia entre cada valor y la media se le llama desviación respecto a la media, y para calcular esta varianza, estas desviaciones respecto a la media se elevan al cuadrado. Si los datos son de una población, el promedio de las desviaciones es elevada al cuadrado y se la denomina varianza poblacional. Y si los datos se trata de lo que es una muestra, entonces se la denomina varianza muestral, y esta constituye en un estimador, es una apreciación de lo que son los datos generales de la población. Aplica el mismo concepto natural de lo que es la población y la muestra. La varianza muestral es una estimación para hacer una aproximación de lo que serían los datos poblacionales. Entre las medidas de variabilidad también encontramos la desviación estándar, que no es más que la raíz positiva de la varianza. Para calcular la desviación estándar, obviamente debemos calcular primero la varianza. Esta siempre va a depender de la otra. La desviación estándar es la única de las medidas de variabilidad que depende de otra de su mismo grupo. Y finalmente tenemos el coeficiente de variación, que indica la desviación estándar en relación a la media. Para algunos casos se requiere un estudio estadístico descriptivo que indique cuán grande es la desviación estándar. Y para indicar la magnitud de lo que es la desviación estándar se utiliza el coeficiente de variación, y se representa generalmente a través del signo de porcentaje. Quiere decir que siempre el coeficiente de variación va a ser un valor porcentual con respecto a la magnitud, a lo grande que sea el valor que tenga la desviación estándar. También otra medida numérica es la medida de las formas de distribución, que se trata de lo que son los sesgos, pueden ser positivos o negativos. Estas medidas necesitan de una medida de forma de distribución que se puede representar a través de manera gráfica, como ya se ha visto en capítulos anteriores, que eran sobre los histogramas, que dan la forma
general más habitual de representarlos gráficamente a lo que serían los sesgos. Dentro de este grupo tenemos a las formas de distribución, los puntos Z, el teorema de Chebyshev, la regla empírica y la descripción de observaciones atípicas. La forma de distribución generalmente asocia todo lo referente a lo que son los sesgos con respecto a la representación gráfica a través de los histogramas. Estos sesgos negativos hacia la izquierda y positivos a lo que es la derecha. Continuando, los puntos Z se consideran medidas de distribución que se basa a través de lo que son las distribuciones que se encuentran a partir del valor del resultado que se haya obtenido de lo que es la desviación estándar. Estos valores pueden darse para lo que son las localizaciones relativas que determinan qué tan lejos de la media se encuentra un cierto valor. A partir de la media y de la desviación estándar se puede determinar la localización relativa de cualquier observación. Para cada valor que existe, un valor X entre una distancia entre un valor y otro, es lo que se denomina punto Z. Este valor se representa en una gráfica horizontal y que tiene medidas medidas relativas y por lo general siempre va a tener la misma desviación. El teorema de Chebyshev determina la proporción de lo que son los valores que tenga el conjunto de datos. Estos pueden hacer dentro de un determinado número de desviaciones estándar con respecto a lo que es la media. Se debe tener conocimiento de la distancia que existe entre los puntos Z para poder realizar el teorema. También aquí se encuentra lo que es la regla empírica, es una ventaja que tiene el teorema y que se aplica a cualquier conjunto de datos, sin importar la forma de la distribución que tengan los datos. Se utiliza en aplicaciones prácticas para mostrar distribución simétrica a través de la campana de Gauss. Se puede emplear la regla empírica para determinar el porcentaje que se tenga de los valores que poseen los datos. Deben encontrarse dentro de un determinado número de desviaciones estándar de la media. Es bastante parecido a lo que es el teorema porque la empírica es la ventaja que tiene este teorema y se representa con la forma de la campana. Finalmente, la detección de las observaciones atípicas. Algunas veces un conjunto de datos tiene una o más observaciones cuyos valores son mucho más grandes y otros que son más pequeños, que es lo normal que haya en una investigación valores muy altos y otros valores muy bajos. A estos valores extremos se les llama observación atípica. Las personas que se dedican a la estadística, que tienen experiencia en ella, toman medidas para identificar las observaciones atípicas y revisarlas cuidadosamente. Una observación anormal, extraña, diferente, quizás sea el valor de un dato que se anotó
de manera incorrecta. Estos valores anotados errados se pueden corregir antes de continuar con el análisis en el caso de que se han detectado a tiempo. Una observación atípica tal vez provenga de una observación que se incluyó indebidamente en el conjunto de datos. Puede darse por lo que sería un error en la recopilación de los datos. Y si es un dato errado, pues lo más correcto sería eliminarlo para que no afecte en el resultado que pueda llegar a darse de lo que es el conjunto de datos. Para identificar las observaciones atípicas se emplean valores estandarizados o los puntos Z. También para otra manera es analizando lo que es el porcentaje que se obtenga de la regla empírica. Las medidas de forma de distribución funcionan o se calculan dependientes unas de las otras, manteniendo su relación a partir de los resultados de uno se obtienen los resultados de los consiguientes. Si se llega a tener errores en las primeras bases, en los primeros cálculos, pues lo que sería la investigación, los resultados finales ya serían errados. El análisis exploratorio de los datos permite usar operaciones aritméticas sencillas, básicas, y representaciones gráficas fáciles de dibujar para resumir los datos de manera sencilla que se puedan interpretar fácilmente. Se clasifican en dos, que son el resumen de 5 números y el diagrama de cajas. El resumen de 5 números utiliza para resumir los datos solo 5 valores, que sería el valor menor, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor mayor. La manera más fácil de elaborar un resumen de 5 números es primero colocar en orden ascendente los datos que se tengan en el conjunto. De ahí hay que identificar el valor menor y los cuartiles que estén en el conjunto y el valor mayor. Con ordenar los datos de manera ascendente ya se puede identificar fácilmente el valor menor y el mayor. Tendrás que ver el número de datos para calcular la mediana y posteriormente los cuartiles, que se nos pide el primero, que sería el 25%, y el tercero, que es el 75%. El diagrama de caja es un resumen gráfico de los datos con base en el resumen de los 5 números. Para hacer un diagrama de caja se debe realizar el resumen de 5 números previamente. La clave para la elaboración del diagrama de caja es el cálculo de la mediana y de los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 2, y también se necesita conocer lo que es el resultado del rango intercuartílico. En el análisis exploratorio de los datos, el diagrama de caja necesita de una medida de dispersión, como es el rango intercuartílico, para obtener un resultado más preciso. Una vez analizadas las medidas para las variables de una sola, para los datos con una sola variable, ahora vamos a
a repasar lo que serían las medidas de asociación entre dos variables. Y estas son lo que se clasifican en la covarianza y el coeficiente de correlación. Con frecuencia se necesita la toma de decisiones a partir de más variables, no solamente basándose en una, y se realizan estudios con observaciones con más variables en estudio. La covarianza es una medida descriptiva de la asociación entre dos o más variables. Esto se muestra de tamaño de la cantidad de observaciones, y la covarianza puede ser poblacional o muestral. Se aplica de la misma manera la poblacional con el conjunto total de los datos y la muestral solo con un extracto de estos para hacer un estudio inferencial sobre lo que serían los datos generales. El coeficiente de relación emplea unidades de medición para los datos muestrales de lo que sería los datos muestrales de lo que se esté estudiando, del objeto en estudio. Las medidas ponderadas y el empleo de los datos agrupados es una de las medidas más importantes. También son muy importantes como las medidas de localización, ya que aquí se encuentra la media ponderada y los datos agrupados. Las medidas de localización se utilizan para conjuntos de datos así como con una sola variable, más sencillos. En cambio, los de media ponderada y datos agrupados, pues estos utilizan datos agrupados, datos con más variables en cuestión. La media ponderada refleja la importancia que tienen los datos de cada observación que se haya hecho. La media ponderada es el valor de la observación para lo que sería la importancia, el peso que tengan los datos. Y los datos agrupados, en la mayor parte de los casos, se calcula mediante valores individuales de los datos, y otras veces se tienen lo que son los datos agrupados, que se utilizan lo que es la distribución de frecuencia para obtenerlos como datos. Lo que serían los valores que están en la frecuencia se utilizan como si fueran el conjunto de datos en la media ponderada. En la media ponderada se obtienen aproximaciones de lo que es la media, la varianza y la desviación estándar de los datos agrupados. Para hacer estos cálculos se utilizan los puntos medios de la clase, de las clases que se tengan, así como también lo que es la frecuencia de las clases, la frecuencia que se tienen de los datos. Entonces la suma de las frecuencias y el tamaño de la muestra son valores importantes a considerar dentro de lo que sería esta sección de datos agrupados. Bueno, eso sería en lo que consiste el capítulo 3 y las medidas numéricas, medidas de localización, de variabilidad, de formas de distribución, análisis exploratorio de datos, medidas de
asociación de variables y de datos agrupados.